Bienvenidos, bienvenidas otra vez al taller de la militancia. Les hago algunos avisos de cómo vamos a trabajar y ya nos ponemos en marcha con esta primer clase magistral, la verdad, porque no fue un saludo, fue una clase magistral de Oscar Parrilli, que nos pone en situación. No hay mucho más que agregar acerca de en qué situación arrancamos un año electoral. El taller de la militancia es un taller breve, y esta brevedad no es casual. Tiene 4 reuniones porque la verdad que este es un año de la calle, este es un año de la militancia en los territorios, tanto en los territorios geográficos como en los ámbitos de actuación de cada uno de ustedes. Este es un año donde tenemos que salir con nuestro bastón de mariscal a ganar. Lo que les va a dar este taller, esta es la propuesta, son elementos, herramientas, información y estrategias para esa militancia territorial que todos y todas haremos, sea que estemos orgánicamente en algún espacio político o sea que seamos militantes silvestres, como nos gusta decir en los últimos años. En el día de hoy nosotros vamos a comentar lo que tiene que ver con el cronograma electoral, la situación de año electoral en la que vamos a ejercer nuestra militancia. Y lo vamos a hacer de 2 maneras. En un primer momento vamos a preguntarnos por las razones de nuestra militancia. Y para indagar sobre esas razones, vamos a recurrir no solo hoy, sino a lo largo de todos los temas de las 4 reuniones, a las razones y estrategias que pusieron en juego militantes de otros campos y otras épocas. Esa va a ser nuestra fuente. ¿Por qué? Y solo adelanto esto del cronograma electoral, después lo vuelvo a comentar. Porque solo 6 provincias van a acompañar a la elección nacional. Todas las demás adelantaron sus elecciones, en una clara especulación acerca de lo que está pasando con los números referidos a quién va a resultar triunfante en octubre. No es muy alentador para nuestra militancia sentir que hay incluso provincias que prefieren correrse. Este taller los va a invitar a involucrarse, no a correrse, a formar parte del espíritu de las 6 provincias que se quedan, ¿no?, en las elecciones nacionales. ¿Por qué lo comento esto? Porque hay un clima. Nosotros somos conscientes de ese clima donde parece que vamos a salir derrotados, donde parece que nos movilizamos poco, donde nuestro gobierno quizás no esté haciendo lo que nosotros quisiéramos que hiciera. Ese es el clima. No vamos a explicarnos entre nosotros ese clima. Por método, este taller va a indagar en las razones profundas de la militancia y va a proponer estrategias de militancia. No vamos a diagnosticar, no vamos a conversar sobre las militancias. Vamos a ejercerla y nos vamos a dar elementos para ejercerla. Para eso nos vamos a proponer entrevistas a distintos tipos de militancias, trabajos grupales para ya aterrizar en los territorios y ámbitos de actuación de cada uno de ustedes. Va a haber trabajo grupal también en el Zoom. Ya Paula les ha explicado que en la segunda hora el mismo Zoom, sin que ustedes hagan nada, los va a dividir en grupo y van a tener coordinadores de esos grupos. Y vamos además a continuar conversando durante la semana en un foro que les va a proponer debates dentro del aula del Patria Virtual. Entonces, entrevistas, trabajo grupal, foros y lecturas. Les insistimos en que el taller, en que el curso no es solo esta reunión sincrónica del Zoom. El taller es también la lectura que se les propone en cada reunión. En esta en particular, el prólogo del libro Adiós, señor presidente, de Carlos Matus, está subido a la página, también lo pueden encontrar en internet, también creo que está El Príncipe o alguna otra lectura, pero ese prólogo
de Carlos Matus en el libro Adiós, señor presidente, es la lectura central de la charla de hoy. Sobre los contenidos de esta charla, también los vamos a invitar a rever el video de esta clase, pero también a ver los videos del taller de la militancia 2019, porque allí también encontrarán cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie los va a estar controlando. Nadie va a estar preguntándoles si entraron o no entraron a los videos, si entraron o no entraron al foro, o si leyeron o no leyeron a Carlos Matus. Va en cada uno de ustedes. Lo que nosotros queremos proponerles es que al entusiasmo y a sus convicciones le agreguen formación. Y esa formación no sucede solo en esta reunión ni en el trabajo grupal de esta reunión. Dicho esto, argentinos y argentinas, vayamos a las cosas. Están conmigo Beatriz Orrac y Martín Castilla. Quizás no de los nombres más conocidos de la militancia de los 70. Ellos nos contarán ahora su historia militante a partir de las preguntas dos o tres preguntas que les voy a proponer. Pero justamente preferimos que sean ellos quienes nos contaron, nos comenten, porque en realidad queremos deconstruir, si me permiten la palabra, el heroísmo de esa militancia. Esa militancia heroica la llevaron adelante hombres y mujeres del común. Hombres y mujeres como nosotros y nosotras. No son personas que están en el bronce y que nosotros no podemos ni acercarnos. No les llegamos ni a los pies. Son nuestros compañeros y compañeras con una vida común que de pronto se vio atravesada por su convicción militante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Eso que le pasó a ellos y a ellas es lo que nosotros proponemos que nos pase a nosotros y nosotras. Por eso preferimos que escuchen a compañeros, a un compañero y una compañera que transitan cotidianamente los pasillos de este instituto y que hacen otras cosas además en este instituto. A lo largo de las otras 3 clases, insistimos, en Semana Santa no hay clase, pero en la segunda, tercera y cuarta también vamos a entrevistar a personas que hacen militancias gremiales, que han militado revoluciones de América Latina y militancias alternativas, otras militancias como son las militancias culturales, comunitarias, sociales, feministas y ambientales. Así que por ahí vamos a andar. Hola Martín Castilla, hola Beatriz Orrac, 2 militantes de los 70, como se dice normalmente. Nos gustaría, si les parece, que lo primero que hagan es ponernos en contexto, qué edad tenían y cuáles fueron las razones que los llevaron a militar. ¿Qué estaban haciendo en ese momento en sus vidas? ¿En qué ciudad vivían? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué razones, qué invitación, qué convocatoria los llevó a militar? ¿Sí? Adelante, no sé quién quiere empezar. Bueno, hola. Bueno, en primer lugar, este tema de la militancia setentista es una de las cuestiones que está bueno repensar. Hoy decíamos que hay una militancia que es de la vida. Así que los 70 fueron una etapa de la militancia muy cortita. Después siguió la vida y en la vida hubo distintas situaciones vinculadas a la militancia, pero también antes. Así que yo voy a contestar desde este lugar. A mis 12, 13 años iba con mi mamá a misa. Mi mamá había sido catequista. Y en ese momento un cura invita a los pibes y pibas que andábamos por ahí a sumarnos a un grupo juvenil, pongámosle. Pongámosle, digo, porque yo no tenía la más pálida idea de que me estaban invitando. Venía habiendo sido una buena estudiante de primaria, en un colegio secundario de la ciudad de La Plata, el Liceo Víctor Mercante, por ahí andaba. Y dos reflexiones, ¿no?, sobre esta idea de la militancia. En ese momento empecé a acercarme
a esa parroquia y empecé a ver por dónde, qué hacíamos. Y lo primero que rescato como una cuestión militante fue que había un grupo scout de varones, y entonces varias de mis amigas, mujeres, que no éramos feministas, pero la verdad que éramos bastante peleadoras, se nos ocurrió armar un grupo scout de mujeres. Después nos enteramos que eso se llamaba guías y que había una institución nacional que las organizaba. Nosotros no teníamos ni idea, lo único que decíamos es, queremos hacer algo, mira todos los varones que vienen a este grupo de varones, nosotras vamos a inventar algo parecido. Y la verdad es que lo inventamos, después se institucionalizó. Bueno, Claudia era una de las que iba a ese grupo que llamábamos guías y que estábamos inventando en un hacer que íbamos creando en forma conjunta. Y digo esta experiencia porque de las que participábamos en esa experiencia, que éramos 3 dirigentes de los grupos de nenas que iban de distintas edades, una terminó teniendo que exiliarse porque su compañero, mi amigo, quedó desaparecido, la otra fue desaparecida en el 78 y yo estuve presa. Entonces, cuando tenemos que pensar las militancias, que de las 3 fueron en el peronismo finalmente, yo arrancaría de ahí. La definición de la militancia política vino de la mano, en mi caso, de una experiencia en el secundario, de empezar a trabajar por las cuestiones de los estudiantes. Fuimos estudiantes secundarias en plena dictadura. Egresamos en el 73, en mi caso yo egresé en el 73. Ahí militábamos en un centro de estudiantes sin tener orientación política. Después nos acercamos a la UESA, la Unión de Estudiantes Secundarios. Y sobre la formación política de esa etapa, rescato todo lo que es la formación en la teología de la liberación, esa misma base conceptual que es la del Padre Paco y de todos los curas que están hoy haciendo esta propuesta de cuestionamiento al sistema, no solo al judicial, al sistema. Nosotras cuestionábamos el sistema desde esa formación, que después se fue politizando. Bueno, yo arranco por ahí. Bueno, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buen día a todas y todos. Bueno, mi historia es un poco distinta. También soy de La Plata, una familia peronista, y tuve la posibilidad de estudiar en 2 colegios recontra gorilas. Por lo tanto, ahí había ya un primer conflicto. Pero la diferencia es que el secundario, o sea, que era el Colegio Nacional de La Plata, tenía, por su formación liberal, una gran posibilidad de debate, de discusión. Si bien no había, salvo en el último año, que yo también fui alumno del secundario en todo el periodo de la dictadura, digamos que empezó con Onganía y terminó con Lanusse, en el colegio había mucho debate y había mucha lectura, menos del peronismo, leíamos incluso, o sea, todos los autores desde la derecha liberal hasta la izquierda marxista. Por lo tanto, ahí uno empezó a ver y a ver cómo el mundo, digamos así un poco con lo que decía Oscar, digamos, cómo estaba dividido el mundo. Bueno, en ese momento arrancaba para nosotros, cuando empezamos a informarnos esta idea del tercer mundo. Y en ese sentido, y todas los diferentes movimientos de liberación, y bueno, yo empecé a ver, ya una vez terminada mi paso por el colegio, que el peronismo, digamos, más allá de mi historia familiar, el peronismo representaba la expresión política que yo, digamos, quería llevar adelante, y que no casualmente confrontaba un poco con la idea de mis padres. No sé si les ha pasado a ustedes que alguna vez confrontaron con la idea de sus padres. Bueno, en mi caso también. Pero bueno, yo empecé a estudiar en la universidad en el año 72. Yo soy bioquímico, estudiaba bioquímica, y tenía una
digamos, un acercamiento, porque muchos compañeros, muchos amigos, incluso de otros ámbitos en La Plata, también habían abrazado la militancia. Y bueno, empecé en los primeros momentos a apoyar, a acompañar, a ser simpatizante, adherente a los movimientos políticos universitarios peronistas de La Plata. En un momento la cuestión empezó a complicarse, se cerró la universidad y ahí me pareció algo que también dijo Claudia recién, me pareció que mi apoyo circunstancial o personal no alcanzaba, que en realidad yo tenía que formar parte, digamos, de una organización, de un colectivo organizado que hiciera política. Y me parece que eso es lo que a mí me llamó a militar. Y además, la otra cuestión que también se planteó aquí es ¿en qué territorio militar? Y bueno, Bea planteaba que ella, su territorio del barrio, y mi territorio era el ámbito universitario, digamos, y yo ahí es donde puse todo mi empeño militante con, bueno, con muchas compañeras y compañeros que por suerte a muchos aún veo y otros que ya no veo más. Pero, digamos, la idea concreta, final de la militancia, que no fue en los momentos de lo que se llama el engorde, digamos, de las organizaciones de masa, fue a partir de sentir la necesidad de que el esfuerzo personal, militante de acompañamiento no alcanzaba, que en realidad lo que hace a la militancia es la organización. Y la organización en el ámbito en el que yo me sentía fuerte, que era mi profesión y mi formación, y el ámbito universitario. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta y con eso vamos cerrando la entrevista. Habrán notado, digo, para también sacar algunos mitos que tenemos instalados, que son vidas comunes, generando también militancias muy parecidas a las actuales, que tuvieron otras consecuencias. Con lo cual, digo, para hacer una nota de valoración de la democracia y de la vida democrática, porque las militancias de ellos tuvieron otras consecuencias, que ya empieza a insinuar Martín cuando dice, cuando se puso pesado, me involucré más. Vamos a hablar de eso ahora entonces. A mí me gustaría que nos contaran en esta segunda parte qué consecuencias concretas en la vida de ustedes tuvo esa militancia. ¿Cómo fue el tema de la detención? ¿Cómo fue el tema de la situación que la dictadura, o cómo ustedes padecieron lo que la dictadura definió o decidió hacer con esas militancias? Digo porque lo que nos van a contar ahora, yo hago un spoiler, si me permiten, voy a hacer un adelanto, esas militancias tienen consecuencias en nuestras vidas. Consecuencias en la ocupación del tiempo, en la organización familiar, en lo que va a ser el desarrollo de nuestro proyecto de vida, y tienen consecuencias muy concretas, como por ejemplo la pérdida de vida de muchos de los compañeros y compañeras. Entonces me gustaría que ustedes nos contaran qué consecuencias tuvo esa militancia en la vida de cada uno de ustedes, pero concretamente qué les pasó. Con la llegada, concretamente me refiero con la llegada de la dictadura, ¿no? Bueno, y después me insubordino a la pregunta de Claudia, que es así, de eso se trata. Así que yo voy a contestar lo que pregunta Claudia y voy a contestar otra cosa. Bueno, en principio en mi caso, yo empecé militando en la unidad básica de Villa Detri, un barrio de Ensenada que en ese momento era una villa, como le decimos habitualmente a los barrios pobres, mientras estudiaba. Después tuve la posibilidad de ingresar a una fábrica. Para nosotros en esa época ingresar a ambientes de trabajo fabriles era un objetivo porque bueno, teníamos como una mirada de la importancia de estar vinculadas a los trabajadores y trabajadoras organizados y a industriales principalmente.
Allí me detuvieron en lo que era propulsora siderúrgica, una fábrica del grupo Techin, del mismo grupo Techin, que sigue estando, con el mismo Paolo Roca. Allí bueno, después del golpe, yo volví a trabajar con una evaluación de que, bueno, que estaba bien volver a trabajar. Muchos compañeros decidieron no reintegrarse porque sabíamos de las listas que ya circulaban para los que eran delegados, delegadas, y que muchos ya habían sido detenidos, ni bien fue el golpe. Como saben, los trabajadores organizados, delegados, delegadas y principalmente peronistas son una mayoría entre los que sufrieron las consecuencias de la dictadura. Bueno, a mí me esperaban adentro de la fábrica. Entré, fui a mi oficina, me esperaban allí, me sacaron de allí encapuchada, atada, me llevaron en un auto al Batallón de Infantería de Marina 3, un centro de detención en el que actualmente en democracia funcionan parte de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Allí reunía las Fuerzas Armadas, reunían a detenidos y detenidas que veníamos de la zona de Berisso, Ensenada, en general dirigentes o trabajadores, trabajadoras de la zona. Estuve unos días allí, en una experiencia dura, obviamente. Quiero decir dos cosas de esa experiencia que me parece que sirven para explicar lo que siguió. En primer lugar, que cuando uno decide trabajar por un proyecto, por una causa, cuando se involucra, se apasiona, uno sabe lo que está haciendo, una sabe lo que está haciendo. Y en ese momento quienes militábamos entendíamos lo que estaba pasando, no estábamos sorprendidos o sorprendidas. Yo no me sorprendí de estar detenida. No lo esperaba, obviamente. Con lo cual, la experiencia de la tortura se encuadra en hacer lo mejor que uno puede con eso que está pasando. Cada uno en la tortura hizo lo mejor que pudo, y esto lo quiero insistir. Lo mejor que pudo, como en la vida. Me parece que es, no para entrar en ese tema. Después estuve detenida. Me llevaron de allí a la cárcel de Olmos, después a la cárcel de Devoto. Estuve detenida 4 años y medio a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es sin causa. Me vinieron a ver del primer cuerpo a los 2 años o 1 año y medio para ofrecerme que si hablaba de mi compañero me dejaban salir del país. Como no hablé, me quedé hasta que en julio del 80 salí. Y quiero decir que la experiencia de la cárcel en particular, a lo que vos apuntás, fue una experiencia que habría que analizar más en profundidad por qué, pero las mujeres pudimos trabajar en unidad, en solidaridad, con prácticas de, como decía Martín, de organización colectiva. Y puedo decir que para las militantes y para las que no lo eran, pasados los años, nosotras seguimos formando una colectiva que estamos bastante activas. Pudimos entender que aún en esas condiciones hubo posibilidades de fortalecimiento. También cada una como pudo, desde donde pudo, pero sostenidas en la organización colectiva. Y cuando recién hablábamos de Cristina, que la quieren muerta o presa, proscripta, a nosotras el objetivo de la dictadura era silenciarnos, obviamente. Era quebrarnos, nos decían de acá van a salir muertas o locas, y para nosotras a lo largo de más de 40 años, como colectiva digo, ¿no? Nos parece muy importante decir que no pudieron. No estamos muertas, no estamos locas, y como decimos, somos sobrevivientes, y con esta vida que tenemos, algo tenemos que hacer. Y bueno, estamos haciendo.
Bueno, y cuando Claudia pensó las consecuencias de la militancia, y las consecuencias que yo tengo es recuerdos maravillosos, de amigos maravillosos, de compañeros maravillosos, de situaciones maravillosas, amigos actuales que ni siquiera conocí en esa época y que nos une justamente todo ese periodo de militancia, con los que tengo una entrañable amistad. Esa es una consecuencia que no quiero dejar de mencionar, digamos. Haber en un determinado momento de la vida, haber compartido con otros y otras un proyecto de vida, un proyecto político, me hizo hoy tener no solamente, obviamente, recuerdos tristes incluso no propios, sino de muchos amigos y compañeros y compañeras, pero sí recuerdos maravillosos de momentos que tal vez que uno los sentía como épicos. Después la historia dirá si fueron épicos o no fueron épicos. Y como consecuencia circunstancial, que es a la que le doy menos trascendencia, yo fui secuestrado por una patota en La Plata y bueno, me llevaron a un lugar que después me enteré que era La Cacha, y ahí fui torturado durante un tiempo y después a los 15 días salí. Y disculpen, pero yo voy a dar, o sea, mi única gran victoria política es que ninguno de mis compañeros cayó después que yo. Gracias. Ustedes no los conocen tanto como yo, les cuento que ellos no hablan de esto. Ellas militan, Beatriz y Martín militan. Esto es un esfuerzo que están haciendo ellos y todos nosotros para reconocer que las militancias tienen que tener esta profundidad. En los 70, durante los años de la democracia, ahora y siempre. Esta es la profundidad que pretendemos. Pero lo comento porque es una profundidad que ellos siguen cultivando, sin hablar de estos momentos dolorosos, pero en este caso, y por una estrategia pedagógica, me pareció importante que lo compartieran. Así que gracias.